La historia de hoy es una de las historias de terror más horribles que me ha tocado vivir. Es la 1:22 de la mañana y mis vecinas no se han callado desde como las 6 de la tarde, entonces disculpen si se escucha un poco en el fondo la música, trataré de editarlo para que no se escuche. Gracias a todas sus votaciones en Twitter decidieron que las historias que más les gustan son las de terror, entonces hoy les voy a contar la historia de hoy en un video. Esta historia pasó cuando yo me vine de Guadalajara a vivir a Monterrey otra vez y me mudé a una casa que anteriormente estaba deshabitada. Era en teoría una casa nueva, pero ya tenía un par de años de haberse construido y nunca nadie había vivido en esa casa. Al principio, cuando recién me mudé para allá, no se notaba nada extraño, pero no pasaron muchos días antes de que comenzaran a suceder cosas. Al principio eran cosas sencillas, como se movían cosas pequeñas, pero no como cuando te vas y dices, ay, un duende me movió las llaves y no las encuentro y en realidad solo es porque las pusiste en otro lado. Conmigo estando en la habitación, de repente se caía un cuadro o se caía la escoba que estaba recargada contra la pared. Cosas así que dices, ok, puede ser el viento, pero también llegó a pasar el mismo cuadro, que por cierto era de La Última Cena, que no sé si tenga algo que ver. Estaba recargado contra la pared y contra el cuadro había otra cosa, entonces estaban haciendo peso hacia la pared y de todas maneras se cayeron como si alguien los hubiera empujado. Como les he contado en otras historias, he vivido en casas donde suceden cosas, pero solo suceden, no se siente feo, no sé cómo explicarles la sensación opresiva que se sentía en esta casa. Desde que entrabas sentías así como que hasta el aire estaba más denso. A veces llegaba y quería meter la llave y no entraba. Simplemente no giraba, no se abría la puerta, como si alguien de verdad no me quisiera dejar entrar, pero si alguien más lo intentaba, funcionaba sin ningún problema. Incluso llegué a estar sentada como 2 horas afuera antes de que alguien me pudiera ayudar a abrir la puerta, lo cual era muy extraño. O sea, se sentía como si la chapa estuviera sucia, a lo mejor tenía algo atorado adentro al momento de querer meter la llave y darle vuelta, pero cuando otra persona lo intentaba no pasaba nada, o sea, sin ningún problema la puerta se abría. Creo que hubo 3 cosas que fueron así las más grandes que pasaron en esa casa. La primera de ellas fue una ocasión que era de día incluso, creo que era, no sé, un domingo o algo así. Estaba en el cuarto y estaba leyendo y estaba así como estoy ahorita, boca abajo, acostada en la cama. Estaban construyendo al lado, entonces era muy común que la casa temblara toda. Yo tenía, lo recuerdo bien, un vaso de agua al lado de la cama en un buró y en un momento sentí como que empezaba a temblar leve, pero no le puse mucha atención y de pronto empezaron a temblar los pies de la cama, pero así de que violentamente, o sea, la cama estaba temblando pero solo de la parte de los pies y dije, pues no puede ser, así como que muy localizado, y en cuanto volteé se quitó. No solo eso, volteé al buró a ver el vaso de agua y el agua no se estaba moviendo. Literal, parecía que alguien había agarrado los pies de la cama en la que yo me encontraba y la había sacudido con mucha violencia, con mucho coraje. La segunda cosa que pasó fue la que a mí me dio más miedo en todo ese tiempo. Fue una noche cuando yo ya estaba dormida. En ese tiempo tenía una gatita. No entraba al cuarto, siempre cerraba la puerta para que no entrara. Y me despertó un ruido así como de arañazos. Cuando me desperté, quise poner atención a ver qué estaba pasando y en ese momento los arañazos empezaron a poner muy violentos. Era como si la gatita estuviera arañando la puerta, pero con mucha desesperación, como si realmente quisiera que le abriera. Y me senté. Estaba muy asustada, no sabía por qué se ponía así. Era normal en esa casa que de repente se agarrara corriendo de un lado a otro como si estuviera persiguiendo algo, o se pusiera muy agresiva y se le erizara todo el pelo y hiciera así como que
Y entonces se cayó. Y de repente, contra la puerta así, ¡pam! 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 Y luego más arañazos, muy desesperados. Y luego otro golpe así, ¡pam! 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 Y yo estaba muy asustada, o sea, de verdad parecía que había algo afuera de mi cuarto que quería entrar. Y le tuve que hablar a alguien, pero cuando llegaron, no había nada. La gatita estaba dormida abajo. Como les digo, la razón por la que me daba tanto miedo a esa casa es porque yo sentía como algo muy opresor. De hecho, lo llegué a sentir hasta como una especie de ataque personal porque las demás personas no lo sentían. La verdad, hubo una época que pensé que me estaba volviendo loca. No podía dormir. Como por una semana, todas las noches me despertaba con algo. Por lo mismo de no dormir bien, estaba muy cansada en el día. Incluso alucinaba levemente cosas, como si volteaba al piso me daba la sensación de que había gusanos encima. Y yo creo que todo esto era producto de que estaba realmente muy cansada y tal vez algo sugestionada por todo lo que estaba pasando. Pero de verdad pensé que me estaba volviendo loca. O sea, yo ya quería ir con un psicólogo, con un, no sé, exorcista o con alguien. Estaba muy asustada, estaba muy cansada. Fue una situación que duró como unos 3 meses y una de las cosas más grandes que pasaron ahí, gracias al cielo, fue algo que ya no me dio miedo porque se sentía diferente. Y esto sucedió con más personas en la casa. Yo creo que éramos como unas 6 personas ahí. Sí era de noche, pero ni estábamos viendo películas de terror, ni nada que nos pudiera sugestionar. Sucedió que estábamos en la sala, estábamos viendo una película y de pronto yo sentí como que me observaban y volteé hacia la cocina y se veía la ventana que da al patio desde ahí. Y vi una sombra pero pasar así muy rápidamente, no alcancé a distinguir quién era. Y de pronto otras personas fueron de que, ¿viste eso? ¿Qué era? ¿Quién era? No sé qué. Entonces todo el mundo se empezó a levantar, corrimos al patio, vimos que no había nadie, corrimos al pasillo. El patio estaba bardeado por los 2 lados y no había nadie en la casa de los vecinos. No fue como que alguien se brincó la barda ni nada. Y aparte de eso, intentamos recrearlo como con alguien que se parara detrás de la ventana por afuera a ver si se veía igual. Pero con la luz que daba de la casa se alcanzaban a ver sus facciones y aparte nos dimos cuenta que la sombra esa era muy alta. Pero como les digo, a mí esta sombra no me dio miedo. Y a partir de entonces y de que fueron varias personas a hacer diferentes rituales porque la verdad ya no sabía qué recurrir, dejaron de suceder cosas en la casa así, de un día para otro. Entre cruces y agua bendita y alineación de vibraciones o sonidos, o no recuerdo exactamente qué era lo que hicieron. Dejaron de pasar cosas. Y también la gatita se fue. Esto yo no lo supe hasta mucho tiempo después, pero una amiga me contó que los gatos tienden a percibir esas como energías negativas y que probablemente la sombra no me daba miedo porque debe haber sido un aliado de la gatita y lo trajo para que se llevara lo que sea que estaba en la casa, que estaba asustándome. Y al parecer, como una especie de pago, la gatita se tuvo que ir con esa sombra y nunca volvió, pero tampoco nunca volvieron a suceder cosas en esa casa. Al tiempo me mudé, ya nunca volví para allá, pero sí quedé un poco escamada. La verdad es que antes de eso a mí me gustaban un chorro las cosas de terror, así como ustedes. Si alguien hubiera hecho una encuesta en Twitter, yo también hubiera votado por la opción de terror, pero después de eso la verdad no me quedaron muchas ganas y no me gustan mucho las cosas de terror, así es que realmente este video lo estoy haciendo por ustedes, pero sí, por mucho tiempo yo no hablé de eso porque me daba mucho miedo. Sentía que hablarlo era como darle más poder o más, no sé, me daba mucho miedo y lo quería evitar. Y pues ya, han pasado varios años desde entonces. Siguen sin gustarme las cosas de terror, de hecho me hice muy miedosa. Yo antes no tenía problema con estar sola en donde fuera. Ahora, si estoy sola en un lugar que no conozco, sí me da un poco de miedo. Por decir, cuando viajo a eventos, incluso estando en el hotel, no puedo dormir con todas las luces apagadas. Dejo al menos la del baño encendida. Ni siquiera en mi propia casa puedo atravesar la casa a oscuras, siendo que antes navegaba por la vida sin luz, pero ya no me gusta.
esta fue la historia de hoy. El formato no va a cambiar, no quiere decir que siempre la historia de hoy vaya a ser en video como hoy, pero de vez en cuando sí van a estar saliendo así. De todas maneras, no se pierden en Twitter de lunes a viernes todas las historias del día, porque ahí las voy a seguir publicando, y de vez en cuando en fin de semana va a estar saliendo así en video como hoy. ¿Y qué les pareció este formato? ¿Les gusta la idea de que de vez en cuando sea un video? Y si a alguien le ha pasado algo sobrenatural así horrible que nos quieran contar, quisiera decirles que no me cuenten porque me va a dar mucho miedo, pero si las dejan aquí abajo prometo leerlas aunque sufra mucho. Y eso es todo por hoy. Mariam out.